Amados hermanos, que el Señor sea guiándoles y bendiciéndoles en su diario vivir, que podamos seguir escudriñando la palabra y aprendiendo y conociéndole mucho más a Él. Vamos a continuar nuestro estudio en Génesis, en estos tiempos devocionales, en donde hemos quedado, en Génesis capítulo 3. Y bueno, no sé si nos hemos preguntado y hay algo que asalten la mente cuando vemos noticias y vemos tanta maldad. Matar a una persona en Transmilenio por robarle un celular, mujeres siendo violadas, personas asesinadas, incendios, tragedias, mucha maldad en este mundo. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Quién es el culpable de toda esta maldad? Y la respuesta la tenemos en la Biblia. Y en Génesis 3 vamos a darnos cuenta cómo fue que entró la maldad, cómo fue que entró el pecado a la humanidad. Pero antes acompáñenme con una palabra de oración. Padre amado, a ti damos la gloria, el honor por siempre, porque eres el merecedor de todo ello, Dios. Y nos has dejado tu palabra con esta historia en cómo te vinculaste con la humanidad y cómo te podemos conocer tu carácter y quién eres, Padre. Gracias por tu amor mostrado, por tu misericordia y pedimos de ti la guía en este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le dio un mandato a el hombre. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el bien y el mal. Tenía un mandato, una responsabilidad, pero también vamos a ver el fracaso del hombre en Génesis 13, versículo 6, cuando ya la mujer contempló, vio, comió y dice la palabra que dio a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento, cuando Adán comió, fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos y lo anterior que vimos en el devocional pasado, si no lo han visto, pues pueden checarlo y observarlo allí, y es en las vestiduras que ellos se pusieron, delantales de hojas de higuera para cubrirse, para taparse, y creyeron ellos que pues con eso iban a solucionar absolutamente todo y con eso ya estaban bien con Dios. Pero bueno, nada más lejos de eso. Vamos a ver las consecuencias de la maldad. Entró vergüenza, entró miedo, entró la muerte, entre otra cantidad de cosas. Y vamos a detallar algunas de estas en el texto bíblico de hoy. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, inmediatamente después de todos estos eventos. Dice el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Comieron, pecaron, sintieron esa vergüenza, se taparon, intentaron taparse con esos delantales de hojas y escuchan la voz de Dios, inmediatamente se esconden. Y siempre que pensamos en lo oculto, en escondernos, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Que hay maldad en lo que estamos haciendo. ¿Cuántas cosas no se hacen en lo oculto? Hablando desde nuestros gobiernos, desde nuestras intimidad de nuestras casas, y todo eso tiene un carácter pecaminoso, un carácter malo. Ahora, ¿qué hace Dios? En medio de que el hombre ya se esconde, que tiene temor, de que tiene miedo, que tiene esa vergüenza, ¿qué hace Dios? Y mira cuánto aprendemos de Dios, de su carácter, y le podemos conocer. Versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, siempre pensamos, y dice, pero pues preguntas, ¿para qué? ¿Qué sentido tienen las preguntas? ¿Cómo acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Por qué le pregunta que dónde está? Todo esto tiene su razón de ser y nos muestra mucho el carácter divino. ¿Qué aprendemos del carácter de Dios en esto? Vemos su amor. ¿Por qué amor? Porque lo está tomando la iniciativa y buscando. Dios sabía que Adán y Eva habían pecado. Dios sabía que habían comido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios sabía que ellos no confiaron en Él, que ellos le desobedecieron, que ellos se convirtieron en sus enemigos al darle la espalda con esa desobediencia. Pero ¿qué está haciendo Dios? Dios los está llamando y los está buscando. Se está acercando a ellos para decirles dónde están. Está acercando al hombre para decirle dónde estás tú. Muestra también su misericordia, el tomar la iniciativa de buscarle, de preguntarle, y con estas preguntas, ¿qué es lo que quería Dios? Que el hombre
reflexionara sobre lo que ya había hecho, que dijera, si Dios fallamos, pecamos, hay algo que podamos hacer, no te creímos, no confiamos en ti. Y esas preguntas le llevarían a una total reflexión, que pensara en lo que está haciendo, así como tal vez nuestros padres en muchas oportunidades, cuando nos cometíamos alguna infracción o cometíamos una maldad, le pegamos a nuestro hermano, hacíamos alguna de todas estas cosas, en esas oportunidades, si nuestros papás nos tomaban aparte y nos decían, Daniel, mira esto que hiciste, ¿crees que está bien lo que hiciste? ¿Qué es lo que te está motivando a hacer esto? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Y las preguntas ayudan a que reflexionamos, a que entendamos la gravedad de lo que estamos cometiendo. Eso es lo que Dios quería y Dios buscaba con esas preguntas y muestra su amor y su misericordia. Ahora, ¿por qué llama al hombre? Nota que el versículo 9 dice que llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Está llamando al varón, está llamando a Adán. Y bueno, ¿por qué llamarlo? Y la respuesta la encontramos dentro del mismo contexto. Versículos 10 y 11 dice así de la siguiente manera. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? Notemos las respuestas de Adán. Y hay mucho que decir acá. Inicialmente en 2.16, Génesis 2.16, el mandato fue dado expresamente al varón. El mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y en estos versículos nos lo va a reiterar. Adán está diciendo, es que oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque es que estaba desnudo. Notemos todas estas respuestas. Oí, tuve miedo, me escondí. Es que estaba desnudo. Y la expresión estaba desnudo nos habla de una condición anterior, de un verbo en el pasado. ¿Por qué? Porque él dijo, ya estaba desnudo, pero ya lo solucioné, Dios. Ya me puse estos delantales de hojas y ya estamos bien. Y pretendía Adán que con esos delantales de hojas se podía acercar a Dios. Pretendía que lo podía hacer. Pero bueno, estaba desnudo y me escondí. Notemos que Adán está en lo oculto, está escondido. Y todo esto es un sinónimo de que ellos ya se les abrieron sus ojos y ya conocieron la maldad, pero por experiencia. Ellos no conocían la maldad por experiencia, sabían que eran malos si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no la habían experimentado y ahora ya sus ojos fueron abiertos y verdaderamente experimentaron la maldad. Pero también miremos lo último que le está diciendo Dios con la última pregunta en el versículo 11, y es allí donde quiero hacer el énfasis. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? Nota que Dios no les dice, no, comieron del árbol que yo les mandé. No está hablando en plural, sino está hablando en singular. Está hablando directamente al varón. Yo te mandé que no comieses de ese árbol. Y lo que nos hace reflexionar de por qué está buscando a Adán. Dios delegó la autoridad en Adán. A él fue quien le encargó el mandato y ahora él es el quien le está pidiendo cuentas, porque es que yo te mandé. Nota que el pecado entró cuando Adán comió, no cuando Eva comió. Así que hay una gran responsabilidad delegada al varón, delegada a Adán, que fue encomendado el mandato, que ahora Dios le está demandando cuentas. Y bueno, él fue el infractor, él fue el que cometió este pecado y que permitió que el pecado entrara a la humanidad a consecuencia de esa decisión de simplemente un mordisco. Esto nos demuestra pues la responsabilidad que como varones tenemos, la responsabilidad delegada de Dios como autoridad en el hogar. Como varones, como esposos de Dios, pues el llamar a pedir cuentas pues nos debe hacer entrar en la razón de que, wow, Dios en algún momento a ti y a mí nos va a llamar y nos va a decir, ¿qué has hecho? Nos hará preguntas también. ¿Cómo hemos desarrollado también nuestro papel como esposos? ¿Cómo hemos desarrollado nuestro papel como padres? ¿Cómo conducimos nuestro hogar?
¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o ligeramente estamos totalmente desviados? Dios nos ha delegado autoridad, nos ha encomendado ese papel dentro de este vínculo familiar. Ese es el orden y la administración que Dios delegó. Ahora hago un paréntesis chiquitico para decir que esto no denigra en absolutamente nada a la mujer. Los varones también estamos bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Cristo como cabeza. No nos hace más que las mujeres, ni significa que la mujer va a estar totalmente denigrada en una subyugación y que tiene que hacer todo lo que el hombre le dice. No, Dios ha encargado papeles, responsabilidades al varón como también a la mujer. Y ese es el diseño divino. Ninguno es más que otro. No recordemos que en Génesis 1, 26 y 27 nos habla de que varón y hembra fueron creados a imagen y semejanza de Dios. De manera que los dos, a los ojos de Dios, somos totalmente iguales. Mujer y varón a imagen y semejanza de Dios. Pero dentro del hogar cumplimos unas responsabilidades en específico y a nosotros como varones se nos ha encargado y se nos ha delegado la autoridad. Debemos verlo y asumirlo con mucho temor y temblor y con respeto y responsabilidad de que algún día también daremos cuentas a Adán. Pero bueno, sigamos avanzando en el texto y vamos a darnos cuenta, pues lo que mostró Adán con todas sus respuestas. Notemos todo lo que él está diciendo. Estuve desnudo, me escondí, dice el versículo 10 al final. Y bueno, todo esto vuelve a Dios a preguntarle, bueno, ¿quién te enseñó eso que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y las respuestas de Adán lo que muestran es que verdaderamente han comido, es que verdaderamente han fallado, que verdaderamente le desobedecieron y han pecado. Es como cuando de pronto había un postre delicioso y estábamos solos en casa, éramos niños y de pronto el papá decía, no se vayan a comer ese ponque. Yo voy a ir a la tienda, voy a comprar unas cosas y ya vuelvo. Y el padre salía de la casa y cuando volvía todos los niños untados de ponqué y el ponqué lleno de mordiscos, de untadas de dedos. Y el papá empieza a preguntar, bueno, ¿quién hizo eso? No, yo no sé, decían todos los niños, no, yo no sé. Pero todos untados con la crema en los labios. Adán con todas sus respuestas estaba mostrando que había pecado, que había fallado. Y bueno, frente a esta última pregunta que le hacen en el versículo 11, ¿has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Mira la respuesta de Adán en el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué triste, porque frente a esta última pregunta, pues la respuesta de Adán fue culpar a otro. Y siempre decimos que es que le echó la culpa a la mujer, y que es que la mujer. Pero notemos bien las palabras que él dice. Dice la mujer que me diste. ¿Sabes, Dios? En otras palabras, lo que Adán está diciendo. Dios, la culpa es tuya por haberme dado esta mujer. La culpa es tuya. De manera que Adán empezó a descargarse en Dios mismo y en su mujer, echándole la culpa, diciendo, es que la culpa es de otros. Eh, pero ¿qué aprendemos nosotros aquí? Debemos siempre reconocer nuestros pecados, debemos reconocer nuestras faltas, no excusarnos en otros, no decir, es que la culpa es de tal otra persona, es que la culpa es de Dios por estas cosas. No, yo debo asumir las culpas. Parte de ser hombre, de ser autoridad, de reconocer mi pecado, mi falta. Qué bueno es cuando yo puedo acercarle a mi hijo y decirle, papi, perdóname porque hoy te discipliné con ira. Decirle a mi esposa, perdóname porque te alcé la voz. Perdóname porque te contesté feo. Eso no son palabras de amor. Y yo debo reconocer mis faltas. Pero no decirle a mi hijo, es que si tú, es que si eres desobediente y me haces sacar el mal genio. Estoy diciendo, la culpa es tuya, hijo, porque es que tú eres desobediente. No, yo no debí reaccionar de esa manera ante tu desobediencia. Esposita, perdóname porque yo no debí contestarte así, aun cuando estuviste enojada. Yo debo asumir mis faltas, yo debo asumir mis pecados.
No puedo pretender injustificar mi enojo por la actitud de las otras personas. No puedo justificar mi falta de iniciativa y de liderazgo en el hogar porque es que la mujer mía tiene un carácter fuerte o es que ella lo hace mejor. No, yo no puedo justificarme en absolutamente nada. Yo no puedo justificarme en decir, es que yo no tengo tiempo para la palabra, para la oración, porque es que mi trabajo me demanda mucho, es que mi familia me ocupa mucho el tiempo. Yo no puedo justificarme en otros. Yo debo entender delante de Dios mi responsabilidad y asumir mi pecado. No como Adán. Adán echó la culpa a Dios, tú eres culpable. Esa mujer que me diste. No, yo no debo hacerlo de esa manera. Naturalmente lo hacemos. Cuán fácil es cuando tenemos discusiones, cuando tenemos roces entre pareja o con otros hermanos y echarle la culpa al otro. Pero yo debo decirle a Dios, Padre, examina mi corazón, que yo pueda ver qué fue mi pecado, qué fue lo que hice mal, Dios. Y necesitamos volver a Génesis 1 y Génesis 2 con los papeles, con el diseño original, entendiendo que si hemos confiado en Cristo, Dios nos ha hecho nuevas criaturas y todo es totalmente restaurado en Él. Y podemos tener y gozar de la comunión con Dios, gozar de esa restauración, de decir no al pecado, de volver a la voluntad de Dios, de volver al cosmos administrativo de Dios, en que Dios es la cabeza, en que el hombre está ahí bajo la autoridad de Dios y la mujer está bajo la autoridad del varón. ¿Cuánto no necesitamos de todas estas cosas? De volver al diseño original. Y eso solo lo podemos gozar cuando tenemos una comunión con Cristo, cuando hemos decidido por Él y hemos confiado en Él como único y suficiente Salvador. Que el Señor nos siga ayudando y permítame terminar en una corta oración. Señor y Padre, a ti damos las gracias por este tiempo que nos das, por la bendición de tu palabra en nuestras vidas y bueno, que podemos conocer tu carácter de amor, de misericordia, al tomar la iniciativa, al buscar al hombre, al hacerle preguntas, al buscar su arrepentimiento, Dios. Pero en todo, Señor, ayúdanos, Padre, también a entender nuestras responsabilidades, a confesar nuestro pecado y a asumir nuestras responsabilidades dentro del hogar, dentro de nuestro trabajo. Oramos dándote a ti las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo. Chao.